¿Qué importancia tiene la comunicación a la hora de lograr éxito laboral? ¿Cómo podemos transformar las organizaciones a través de la comunicación? ¿Quieres conocer claves prácticas para lograrlo? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Pues sobre comunicación vamos a abordar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Comunicar para transformar. Y aquellos que ya sois seguidores habituales, pues ya sabréis que nos gusta entrar en materia con 3 claves. La primera de ellas sería la de tener claro quién eres y cuál es tu propuesta de valor. En multitud de ocasiones comenzamos a comunicar sin tener claro estas cuestiones, y si tú tienes confusión, lo que vas a transmitir a tu entorno al final va a ser justo eso, confusión. La segunda clave sería la de preguntar y escuchar. Parece una obviedad, pero muchísimas veces nos ponemos a soltar nuestro discurso sin realmente ser conscientes de qué es lo que les interesa a la persona o a nuestros posibles clientes o potenciales clientes, y es muchísimo más práctico simplemente el hecho de preguntar y escuchar de verdad, dejar que la otra persona no interrumpirla y que nos cuente realmente qué es lo que nos quieren comunicar. Tercera clave sería la de entusiasma. Si realmente quieres llegar a la gente, tienes que hacerlo desde el convencimiento y desde la pasión. Y si de alguna manera tu mensaje está equilibrado con argumentos y con corazón, con alma, seguro que es mucho más probable que ese mensaje llegue. A modo de síntesis, las 3 claves que hablaría sería la de tener claro quién eres y qué propuesta de valor aportas. Segunda, pregunta y escucha. Y tercera, entusiasma. Estoy seguro que de todo esto nos puede aportar muchas más claves nuestra invitada de hoy. Ella es economista, MBA, también es consultora organizacional y coach ejecutiva. Tiene muchos años de experiencia, en concreto 13 años asesorando a equipos directivos y 8 como freelance. Y además está especializada en comportamiento humano y sobre todo también en cómo conseguir resultados dentro de las empresas. También podríamos destacar de ella a nivel personal que es una persona curiosa y que siempre está en constante evolución y aprendiendo constantemente. Ella es Vigela Lloret. Muy buenas, Vigela. Muy buenas, Fabián. Muchas gracias por traerme hoy aquí y gracias por estar entre vosotros y aportar a tu programa. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión que estés aquí con nosotros y estoy deseando ya entrar en materia porque me consta que tú eres de esas personas que tienen conocimiento y además experiencia. Entonces yo creo que eso aporta y añadiría que haces lo que amas. Entonces ya cuando combinamos esas 3 cosas estoy convencido que nos vas a aportar muchísimo. Sí, yo creo que es fundamental llegar a esa conclusión. Cuando empezamos nuestra andadura en el mundo laboral, a veces no sabemos muy bien qué es aquello que queremos hacer o no hemos investigado, no nos han ayudado a saber qué es lo que nos apasiona, cuál es nuestro talento, ¿no? Finalmente, para poder hacer aquello que de verdad nos nace, hacemos bien, nos gusta, y podemos pasar horas y horas. Como yo les digo a algunas personas con las que trabajo, trabajar son muchas horas al día, o pueden ser muchas o pueden ser pocas, pero cuando te apasiona que sean muchas, digamos que no te importa tanto, y encontrar ese punto es lo que te ayuda a fluir dentro de lo que es nuestro mundo laboral y también, por supuesto, personal, que es tan importante como el laboral. Totalmente, estamos alineados en el planteamiento. Es curioso cómo las mismas horas pueden ser muchas o pueden ser pocas. Vigela, hoy sobre todo vamos a hablar de comunicación y la primera pregunta que te haría es ¿qué importancia tiene la comunicación dentro de las organizaciones? Yo te diría, Fabián, que la comunicación es básica para que las organizaciones puedan llegar a obtener los resultados que se plantean, porque fíjate que cuando cualquier empresa hace su plan estratégico de a dónde queremos llegar y planteamos la misión y la visión, ¿no? Cuáles son los objetivos que queremos conseguir, para todo ello hace falta que haya un complejo humano que lo haga posible, y para que eso se haga posible todos tienen que aportar y tienen que tener el compromiso con ese objetivo, y para eso es necesario comunicar qué es lo que somos, qué es lo que queremos conseguir, cuál es la aportación que cada persona hacemos a ese proyecto,
porque desde ese engagement, ¿no? Desde ese compromiso que desde ahí, desde esa comunicación sentimos cada uno, es cuando de verdad hacemos que las cosas funcionen, por eso es primordial. Antes, afuera de cámara, estábamos comentando que la comunicación es un campo tan amplio, ¿verdad? Y podríamos, pues, por alguna manera empezar a estructurarlo. Está la comunicación externa de las organizaciones y la comunicación interna. Me temo tu respuesta, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, yo daría un paso atrás. ¿Sí? Yo antes de ir a comunicación externa e interna, iría a la intrapersonal, a la interna de cada persona, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional, que fíjate que se habla mucho de inteligencia emocional y aún queda muchísimo por trabajar, el primer paso, las primeras competencias son las intrapersonales, es decir, ¿qué me estoy contando? ¿Cuál es esa versión que yo me voy contando? Esa película, porque finalmente nuestro pensamiento, y esto es algo que es básico saber de nosotros, ¿no? Es como respirar, es como el riego sanguíneo, el pensamiento no para. ¿Qué te estás contando? Cuando le das respuesta, cuando te das cuenta de en qué foco vas encaminado, a partir de ahí empieza una comunicación hacia afuera y te das cuenta que están alineadas. Comunicación externa y comunicación interna están totalmente alineadas. Cuando quieres tener buenos resultados en tu comunicación externa, revisa primero cómo está siendo tu interna. Y luego ya podremos hablar de, vamos a trabajar la comunicación de equipo, la interna, la organizacional. Ya podemos empezar a hablar de ello cuando tenemos a las personas, digamos, vistas, con conciencia, conocidos entre ellos. ¿Cómo te comunicas tú? Porque tenemos distintos estilos de comunicación y es interesante saber cuál es tu estilo de comunicación, cuál es mi estilo, cuál es el de todos los compañeros que estamos dentro del equipo, porque la comprensión de cada uno es lo que nos ayuda luego a llegar a negociaciones que van en un mismo objetivo. Cuando todo eso lo tenemos encaminado, ya podemos hablar de comunicación externa. Entonces entiendo, no sé si será en cada organización funcionaría de una manera, pero tú que tienes muchos años de experiencia trabajando con equipos y con diferentes tipos de organizaciones, los pasos a abordar cuando quieres hacer un cambio en una organización sería comenzando a analizar cómo es la comunicación de cada uno de los individuos. Al menos analizar el equipo. Lo más importante, sí, porque para entrar a trabajar con cada uno de los individuos tendrías que entrar a trabajar directamente con procesos de coaching con cada uno de ellos y según el grado de madurez de las empresas, bueno, pues puede que entres o puede que no. Con lo cual sí que es más viable entrar por los equipos. Cuando tú estás dentro del equipo y estás con conciencia y hacer las preguntas oportunas y estás desde la escucha, aprendes a ver dónde está cada uno de ellos. Desde ahí, entonces, podemos empezar a hablar del inicio de un cambio, el inicio de una transformación, porque podemos empezar a ver cuáles son los cambios que el equipo requiere. Trabajas individual y en equipo, eso es un arte, ¿no? Poder hacerlo, pero se hace para luego llegar a un consenso, llegar a una misión común y llegar a establecer una cultura común. Entonces yo diría que desde el trabajo en equipo, ¿no? Puede ser a través de una formación en formato blending con coaching. Bueno, cada uno lo hacemos a nuestra manera. Yo utilizo mucho el trabajo desde mi escucha, aplicando herramientas de coaching, aplicando formación, habilidades, aplicando también consultoría y mentoring. Desde ahí, desde todo ese formato, consigo saber dónde está cada uno de ellos. Y no que lo sepa yo, sino que lo sepan ellos. Lo interesante es que lo sepan ellos, poder llegar a transmitir todo eso. Cuando ellos ya conocen sus posiciones, cuando ellos conocen sus estilos de comunicación y sus estilos de liderazgo, porque cada uno establecemos un estilo de liderazgo, empezamos a hablar de comprensión. Y ahí es cuando empezamos a hablar del inicio de una cohesión. Ahí es cuando empezamos a transformar. Sin comprensión es difícil, de alguna manera, ese cambio, ¿no? Esa comprensión también. Es que sin comprensión yo no puedo estar aquí hablando contigo sin instalarme en el tú. Si yo me instalo en el yo, pues sigo escuchando lo que yo me cuento. Y está muy bien, pero es lo que yo me cuento. Y te puedo escuchar desde mis propias ideas, pero no nos va a valer. Lo interesante es empezar a comprender al otro, ver desde dónde me está hablando, desde dónde se está comunicando, desde dónde está entendiendo, porque la comunicación viene por una forma de interpretar lo que vemos. Cuando tengo ese mapa de interpretación, que todo eso surge en nuestro cerebro, esa es la gran herramienta que tenemos, es un cerebro que es el que marca, que también tenemos que saber unirlo a una forma de sentir, que hablamos de corazón, por supuesto que sí, la parte emocional, y por eso hablamos tanto desde nuestro conocimiento cognitivo, esos dos hemisferios, izquierdo y derecho,
que han de saber entenderse entre ellos y comunicarse. Fíjate que hay personas en las que no hablan los dos hemisferios, cada hemisferio siente por separado y como hay un aprendizaje que tenemos en esta sociedad muy hacia lo racional, suele mandar el hemisferio izquierdo, con lo cual hacemos aquello que creemos que tenemos que hacer o que conviene hacer o que interesa hacer, que en ocasiones no está alineado con lo que a mí me gusta, a mí me hace sentir y se crea la coherencia. Por lo tanto, hay que poner a hablar a ambos hemisferios y desde ahí poder establecer una comunicación, digamos, que llegue mejor. Pero para eso es importante, cuando estamos hablando de equipos, entender eso del otro. ¿Cómo está interpretando el otro esta organización en la que estamos? ¿No? Pongamos, por ejemplo, esta televisión en la que estamos, ¿cómo la estás entendiendo tú? ¿Cómo la están entendiendo el resto de compañeros? Y a partir de ahí vamos a establecer los canales, los puentes para poder entendernos y llegar al objetivo. Me consta que tienes gran experiencia trabajando con equipos. ¿Cuáles son los principales errores, principales barreras con las que te encuentras? Cuando creo que ya lo sé. Cuando venimos de un eso ya lo sé, eso ya lo he oído. ¿Ego, de alguna manera? Claro, es necesario entrar en humildad. Para aprender, el camino del aprendizaje es la humildad. Es, vale, ¿qué puedo aprender? ¿Qué es lo que todavía no veo? ¿Qué es lo que todavía sé, pero no hago? Porque no es lo mismo saber que hacer. Y cuando esto ya lo reconocemos, entonces podemos romper barreras y es cuando las rompemos y aprendemos y empezamos a hacer. Los primeros pasos en ocasiones siempre tienes equipos, no te diría todo el equipo, porque las personas somos tan diversas y tan ricas que siempre hay personas en los equipos que desde el minuto 1 quieren aprender y entramos en humildad. Y hay personas que creen saberlo, pero con un buen trabajo y con una buena actitud y con un buen ponerte en el lugar del otro y entender qué es lo que le está pasando para poner esa barrera, porque cuando nos ponemos con barreras es porque hay un miedo detrás, hay un miedo a cada uno con los propios, ¿no? Que se me vea frágil, que se me vea débil, que se crea a lo mejor que no llego a, seré capaz o no, y ante los miedos ponemos barreras. Cuando empezamos a soltar miedos, empezamos a darnos cuenta que los demás también tenemos debilidades y tú como persona que estás delante eres la primera que se muestra con debilidades, siempre ya te digo, en los equipos hay personas que se muestran desde el principio, eso ayuda a que las personas que son más estanco empiecen a abrirse, poco a poco ocurre. Las formas de ir avanzando dentro de los equipos serían esa, la de alguna manera tratar de comprender a los otros en primer lugar, como bien decías, y cuando están esas barreras, esos miedos, es mostrar tú también ese lado humano. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Porque, no sé, yo creo que también nos encontraremos con personas que ese ego, ese miedo a veces es un poquito más reactivo, lo tiene todavía más reforzado. ¿Qué otras cosas podemos hacer para aflojar esos miedos? Yo creo que hay algo que no falla y es cuando tú sientes real interés por esas personas, cuando ellas sienten de verdad que tú te interesas por ellas, cuando no las pones en evidencia, cuando no juegas a un juego de atacar o de poner en evidencia, sino que eres capaz de ser paciente, eres capaz de dejar también que hablen, porque hay que dejar hablar. Los equipos tienen que entrar en catarsis, en ocasiones entran, porque estos egos o estos miedos aparecen y hablan por sí mismos, empiezan a hablar, y eso es lo bueno, que empiecen a hablar. Cuando tú estableces ahí la paciencia, la comprensión, incluso el hablar aparte en ocasiones, el mostrar el interés real, el saber cómo le va, el saber no solamente de su trabajo, ir más allá, también saber un poco de esas personas, de sus vidas, porque en ocasiones lo que está ocurriendo en la empresa no es más que bueno, el resultado de algo que nos pasa en la vida personal y lo llevamos al mundo de empresa y de algún modo ahí lo mostramos, ¿no? Cuando las personas, por supuesto que hay personas que puedan tener mucha barrera, pero es cierto que todos queremos avanzar. Yo te diría que el 99% de las personas queremos avanzar y con más tacto, con más paciencia, con más comprensión, con más mostrar que tú también has pasado por momentos difíciles, porque es verdad que hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Tanto tú como yo creo que todas las personas que nos escuchan, todos hemos pasado por momentos complicados, que no sabíamos cómo resolver, pero hay un punto de inflexión en el que por fin resolvemos, sabemos cómo hacerlo. No nos guardemos los momentos de dificultad, no nos guardemos los momentos de no sé cómo hacerlo, de dolor.
mostrémoslos también, y eso nos humaniza tanto que los demás dicen, a mí también me ocurre así. Entonces, cuando empezamos a romper todas esas barreras. De alguna manera se trata también de observar, escuchar y no juzgar, porque muchas veces el juicio es lo que limita son barreras que vamos interponiendo, ¿no? Hay una palabra que muchas veces sale que es ego, y es una palabra que cada vez se escucha más, pero yo creo que también hay una poca, no sé, yo creo que todavía hay muchas personas que aún no lo tenemos demasiado claro en qué consiste esto del ego. ¿Cómo definirías tú el ego dentro de la comunicación? Te he hecho una pregunta de estas así fáciles, me puedo ir un cuarto de hora, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos el ego cuando hablamos de comunicación? Sí, ¿cómo se manifiesta el ego, sobre todo en la comunicación? Bueno, yo creo que el ego se manifiesta en la comunicación cuando la persona muestra rigidez. Y la rigidez se ve corporalmente, no solamente en la palabra, que también. Pero cuando la persona, cuando se impone el ego, fíjate que el ego adquiere distintas formas, cada uno con lo suyo. Y de hecho los egos vienen también por los miedos de cada uno, pues bueno, pues lo venzo desde la vanidad, por ejemplo, o lo venzo desde el orgullo, por ejemplo, ¿no? Desde distintas formas de mostrarnos. Cuando eso ocurre, vemos a una persona endurecida. Y eso se ve en el gesto, eso se ve en los movimientos, eso se ve en las palabras, eso se ve en cada una de nuestras expresiones de comunicación. No olvidemos que la comunicación engloba muchas formas. Dicen que en momentos de intensidad emocional las palabras solamente valen un 7%, el resto es comunicación no verbal. Imagínate si lo podemos ver, cómo aparece ahí el ego, si tenemos esa capacidad de observar a la plenitud de la persona. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, démonos cuenta. Yo siempre digo, los que pasamos por formaciones, desarrollos, crecimientos, tenemos más ventajas y también más responsabilidad, porque sabemos más cosas que los demás, con lo cual tenemos la responsabilidad de darnos cuenta para poder ayudar. Estabas hablando de conocimiento, y si metemos en una balanza, cuando hablamos de conocimiento, experiencia, incluso comunicación, ¿cuáles crees que son más importantes, o en qué grado, en qué medida tú crees que a la hora de luego obtener éxito laboral, si tuviéramos que de alguna manera darle un peso a cada una de estas palabras, hablaría de conocimiento, experiencia y comunicación? Tú quieres que las ponga en un orden, y yo te diría que habría que tenerlas todas en su justa medida, es decir, qué atrevida es la persona que no tiene conocimiento, ¿no? O podríamos comunicarnos muy bien pero no tener contenido para comunicar. Cuando tú pones en la balanza el conocimiento, la experiencia y la habilidad para visibilizar, para comunicar, para contar, entonces cobra valor el conocimiento y cobra valor la experiencia gracias a esa comunicación. Pero no podríamos comunicar si no tuviésemos qué comunico. Con lo cual yo haría una balanza de 3 pesos que se equilibrasen. Hablamos de equilibrio, sé que en tu programa hablamos de equilibrio, y es verdad, volvemos a hablar de ese equilibrio. Necesitamos que las cosas estén equilibradas para poder ser buenos profesionales. Yo te diría, los mejores profesionales, ¿por qué no? ¿Por qué no querer optar a ser el mejor profesional en lo mío? Y yo no digo dónde está el listón de cada uno, pero ¿no sería lo mejor que cada uno hiciésemos lo mejor que podemos y sabemos en todo aquello que desarrollamos? Yo creo que entonces tendríamos organizaciones realmente eficientes cuando lo damos todo, porque de todo se aprende y de todo extraemos un resultado. Y no solo nosotros, si estamos hablando de un equipo, de un proyecto, de una organización, es el propio equipo el que obtiene ese resultado. Con lo cual, hagamos balanzas, pongamos en equilibrio y obtendremos grandes resultados. También cuando ya nos referimos a la comunicación externa, ¿cuáles serían para ti las claves a la hora de ser capaces de alguna manera, hacer llegar nuestro mensaje a nuestros potenciales clientes? ¿Hablamos de ventas? En general, yo creo que la venta al final es una conclusión, desde mi punto de vista. Yo creo que al final me viene a la mente Tribut de Seth Godin, me viene Simon Sinek del Círculo de Oro, que cuando tú al final estás alineado con tu mensaje y generas una tribu alrededor, las ventas es la consecuencia. Pero sobre todo cuando vamos a comunicar hacia afuera, si estamos en el tema de las ventas, bien, pero también hay otras veces que
simplemente es cómo somos capaces de llegar nuestro mensaje a nuestros potenciales clientes. ¿Cuáles serían para ti las claves? Bueno, efectivamente lo has dicho ya tú, es creer en aquello que haces, creer que lo que haces aporta valor a la sociedad y que además estás preparado para hacerlo muy bien. No solamente, no te conformes con hacerlo bien, sino hazlo muy bien. Ponle alma a aquello que hagas y cuéntalo con alma, porque si crees en ello se la introduces, el alma está ahí. Eso es lo que hace que finalmente tú me escuches. Yo no quiero pretender que me creas, quiero empezar por que me escuches. Cuando me escuchas y yo pongo mi alma en lo que cuento y pongo mis conocimientos y tú te das cuenta de que ahí hay un valor para ti, que ahí hay algo que te va a servir para alcanzar tus objetivos, para ser mejor persona, para obtener mejores resultados, cada uno con lo propio. Entonces es cuando empiezas a creer en mí, empiezas a creer en aquello que hago. Pero yo creo que es importante creer en las personas para creer en lo que hacemos, ¿sí? Porque las personas, fíjate que tenemos que dar credibilidad, aportamos esa credibilidad a aquello que hacemos. Bueno, hagamos esa unión, ¿no? De poner el conocimiento, poner la experiencia y poner el alma. Intuyo de tu respuesta, y es una pregunta que solemos hacer, ¿cómo se relaciona la actitud positiva con la comunicación? Bueno, totalmente es directo, es decir, la actitud positiva es algo que me estoy contando. Yo puedo elegir tener una actitud positiva o tener una actitud negativa, tener una comunicación positiva o negativa, depende de ello, de qué es aquello que me estoy contando. Hay que revisar cuáles son las palabras que cuando hablo conmigo, ese diálogo interno que tenemos constantemente, cómo son la mayoría de las palabras que mantengo conmigo. Eso que me estoy contando, esa actitud, si yo me doy cuenta que se va más al camino de lo negativo, puedo empezar a cambiarlo. Yo siempre digo a mis clientes, píllate cuando estés en una conversación en negativo, mira a ver qué te estás contando y empieza a cambiar las palabras. ¿Cómo lo hago? Deteniéndote y transformando, cambiando en el mismo momento. No lo dejes para después, hazlo ahora. ¿Pierdes tiempo? No, lo ganamos, estamos invirtiendo tiempo. A partir de ahí empezamos a cambiar el discurso y desde ahí cambiamos los patrones de comportamiento. Es el cómo yo me relaciono contigo, me relaciono con el equipo, me relaciono con mi jefe, me relaciono con mis clientes. Finalmente eso es lo que va a transformar desde mi propia comunicación y desde la comunicación hacia afuera los comportamientos. Así que actitudes positivas, comunicación y actitudes positivas son dos términos que van de la mano y que además dependen de cada persona y es una elección. Decide dónde quieres estar, hacia dónde quieres ir, qué tipo de relaciones quieres tener y a partir de ahí empieza a comunicarte contigo de esa manera. Fíjate que estabas comentando cambiar las palabras y recuerdo una vez un alumno que me dijo, bueno, Fabián, si eso es solamente cambiar las palabras, dije, ya, pero es que solo cambia todo, cambiar las palabras. Aquellas personas, Vigela, que quieran de alguna manera encontrarte, saber un poquito más de ti, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, ya sabes que hoy en día redes sociales nos tiene muy al alcance de la mano, así pues yo tengo una web que es www.vigelayloret.com, también estoy en Facebook, esa gran herramienta, en Vigela Lloret Coaching o simplemente si entras en Vigela Lloret, tengo el perfil personal para que sea más fácil encontrarme, también a través de LinkedIn, que yo creo que es la gran herramienta en la que todos los profesionales debemos estar y que nos ayuda tanto, y por supuesto pues en Twitter, por ejemplo. Y una manera muy sencilla pues será recurriendo a Fabián Villena, quien seguro que os va a poner en contacto conmigo. Por supuesto, y además desde aquí ya te hago un llamamiento público para volver a venir aquí a que comuniques con nosotros, que tener otra conversación y seguir aprendiendo de ti. Pues muchísimas gracias, Fabi. Vigela, muchísimas gracias a ti. Y bueno, una última cosa, una canción que nos recomiendes para cerrar el programa. Bueno, para mí hay una que resuena mucho, es muy divertida, a mí me hace bailar, que es lo interesante también en comunicación, mover el cuerpo, liberar, y que tiene un mensaje muy positivo, ¿no? Y es I'm Good. Así que, bueno, pues es una de las canciones que suelo poner en mis formaciones en abierto cuando queremos generar climas de motivación y, bueno, pues digamos que esta sería mi elegida para hoy. Te agradezco que la hayas cogido tan alineada con el programa. Muchas gracias, Vigela, y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Y bueno, también desde aquí mandar un saludo muy fuerte a algunas de las personas que nos siguen de manera pues así asidua a nuestro programa, como sería a Inmaculada Díaz y a Elías Juan, que nos siguen desde Novelda.
Y también emplazaros, bueno, a que si queréis volver a ver el programa o queréis recomendárselo a alguien, si entráis a la página web del Instituto de Actitudespositivas.com, ahí tenéis enlace para todos nuestros canales y todas nuestras redes sociales. Sin más, os dejamos con la canción que nos recomienda Vigela, que es de I'm Good, del grupo de Mowglis. Muy buenas noches. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.